Les damos la bienvenida a Conversando con Emilio y Misael, el podcast que conecta mente y corazón y donde entrevistamos a profesionales de la salud mental en todo el mundo. Bueno, lanzamos este proyecto con la misión de democratizar el conocimiento especializado y facilitar el acceso a la salud mental a toda la comunidad hispanohablante de todo el mundo. Y bueno, nuestra intención es que en cada capítulo es poderte ayudar a obtener información que te permita tomar las mejores decisiones para la prevención y el cuidado de tu salud. Únete a esta importante conversación. Tu camino hacia una vida más plena y consciente comienza aquí. Mi nombre es Emilio Anguiano, soy psicoterapeuta de grupo y de pareja. Me conecto desde la ciudad de Austin, Texas. Mi nombre es Misael Medina. Bueno, soy psicoterapeuta y bueno, me conecto desde España. Y bueno, pues un placer estar con ustedes hoy aquí. Así es, Misael. Y pues bueno, estamos en el mes de diciembre de 2025 y pues bueno, en esta parte del mundo coincide con que se reduce se reduce el tiempo de exposición solar, coincide con un clima frío. Aquí en Texas ya estamos llegando a los 0 grados centígrados. Y bueno, vienen las fiestas decembrinas. Pues bueno, es un momento del año donde se reviven muchas emociones. ¿Cómo es esto para ti en aquella parte del mundo? Bueno, pues fíjate que son como muchos sentimientos encontrados porque no es mi primera Navidad que no estoy con mi familia, ¿no? En nuclear. Y bueno, en muchos momentos puede llegar a ser bastante nostálgico, sí, recordar todos estos espacios, sobre todo en la niñez, ¿no? Que vas compartiendo con tu familia y que va construyendo como parte de tu identidad, ¿no? Son experiencias muy potentes, ¿no? Y muy significativas, pero al mismo tiempo, al tener dos monstruitos, dos hijas que están con toda la ilusión de Reyes, Santa Claus y todo esto, pues también revives parte de esa emoción y de estas experiencias. Y la verdad es que lo pasamos bastante bien, es más reducido que en México. Aquí las Navidades no son tan masivas, digamos, todos celebran, pero las familias son más reducidas. Entonces, digamos que no hay tanta exposición a estímulos como en México, que es familias grandes, mucho ruido, festivo. Entonces, bueno, se viven diferente, pero bueno, tengo la intención de hacer pozole en España, así que creo que va a ser una buena experiencia. Me da mucho gusto, Misael. Y, y bueno, con toda esta parte, ¿tú cómo lo vives? ¿Cómo te sientes con estas fechas? Mm, Yo francamente, creo que una oportunidad de estar con familia y amigos y poder disfrutar de comida rica es pues totalmente algo para lo que siempre estoy listo. Y bueno, también listo para acompañar a todos mis pacientes por todo lo que se despierta alrededor. Sabemos que también en algunas partes del mundo existe depresión estacional, entonces también estoy listo para esto. Muy bien. Pues bueno, vamos a empezar a introducirnos al tema del día de hoy. Y la verdad es que es un tema que tiene que ver justamente con un asunto relevante desde mi más profundo ser, que es la violencia masculina. Y es una cuestión en donde, a lo largo del tiempo he tenido distintas posturas y distintos aspectos, tomando en cuenta que hace 20 años comencé con el análisis de las nuevas masculinidades, que es un concepto que ya está, pues, más que todo, no es ya tan completo en la actualidad. Pero es un tema muy relevante porque lo tomo desde la parte en donde voy vislumbrando en mí mismo muchos comportamientos que no necesariamente son los más adecuados, descubrir
que precisamente hay mucho trabajo, ¿sí? Que yo pensaba que, yo sí soy, yo no soy machista, ¿no? Y la verdad es que con el tiempo vas entendiendo una cantidad enorme de comportamientos normalizados, ¿sí? Que no necesariamente tienen que ver con unas masculinidades sanas. Y precisamente por eso para mí es un tema muy sensible, sí, porque en muchos momentos me he confrontado con mi propia realidad como hombre y entender que esto es más complejo de lo que parece, sobre todo cuando tienes 2 hijas también, que es parte de lo que comúnmente, ¿no? Dicen los hombres, ay, es que ahora como tengo 2 hijas voy a entender esta parte, ¿no? Pero bueno, es un tema que tengo desde hace tiempo, no nada más tiene que ver con mis Ujú. hijas, ¿no? Entonces me genera mucha, pues, es confrontante, incluso, Así es es. confrontante. ¿Tú cómo te sientes con el tema, Emilio? Pues muy Ujú, emocionado porque el día de hoy tenemos un invitado estelar, es el doctor ujú, Pablo Chiu. Y pues bueno, quiero hablar un poquito sobre Pablo. Pablo es psicólogo clínico y bueno, además es doctor en ciencias sociales y pues tiene una trayectoria clínica y académica muy interesante. Su enfoque ha sido desde la psicoterapia humanista transpersonal, pero también tiene trabajo relacionado con la hipnosis clínica y bueno, pues comparte conmigo este trabajo con hombres que cometen violencia doméstica y familiar, tanto en México como en Estados Unidos, tanto en inglés como en español, y ha participado activamente en proyectos académicos de divulgación científica y pues bueno, tiene reconocimiento por su labor en la promoción de nuevas masculinidades, adicciones, trauma y pues este trabajo tan importante de transformación de estereotipos de género. Y pues bueno, te damos la más cordial bienvenida, Pablo. ¿Existe algo que hayamos omitido que quieras mencionar? Hola Emilio, Misael, muchas ujú. gracias por la invitación. Pues aquí encantado de platicar con ustedes, pues de la introducción, ¿qué te diré? Pues no, trabajo con personas en libertad condicional en Estados Unidos y pues tengo ya bastantes años con el tema de la violencia, desde la investigación académica. ¿Sí? Entonces son muchos años de reflexión, mucho aprendizaje y muchos descubrimientos que nos han podido ayudar a comprender y a ir desmontando, desarticulando estas violencias. Entonces hemos sido muy efectivos en este sentido. Muy bien. Pues contarles que, bueno, estamos colaborando con Pablo en un proyecto que justamente se llama Psicoterapia para hombres, donde, bueno, estamos promoviendo, digamos, espacios para reflexionar sobre esto que es tener una deconstrucción, le llamo yo, o le llaman muchos, acerca de estas nuevas masculinidades que tampoco son nuevas y ya el término queda un poquito relegado, pero es importante hacer estas reflexiones. Y bueno, dentro de este espacio, bueno, pues estamos promoviendo servicios como las sesiones individuales, de grupo, parejas, talleres, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es uno de los espacios, ¿sí? Donde hemos conocido también a Pablo, también ha participado en lo que le llamamos los cafecitos, que son un espacio para psicoterapeutas de diferentes partes del mundo, en donde, bueno, la idea es compartir experiencias, reflexiones acerca de esta labor tan solitaria, que en ocasiones, bueno, tenemos la posibilidad de contactar con otros profesionales para hablar de sus experiencias y de las cosas que van trabajando. Mm, Ok, muy bien. Y entonces, pues empezamos desde el principio, Pablo. Queremos saber qué es lo que te ha inspirado a estar en este camino. Y bueno, es tu oportunidad también, si quieres hacer mención o rendir un mini tributo a todas aquellas personas que han sido mentoras o mentores para ti. Qué es lo que te inspiró a ser psicoterapeuta? Fíjate que
Yo empecé la licenciatura ya en Torreón, Coahuila, en la Universidad Autónoma de La Laguna. Y pues al principio mi idea era la psicología organizacional, pues porque ahí es donde está el dinero, ¿no? Pero Manuel Cervantes era el director de la carrera, también maestro. Él fue el que empezó a invitarme primero a estudiar lo de la hipnosis, él junto con David Clayton de la Universidad de Chicago, era quienes daban los cursos y pues pues entramos a esos entrenamientos, ¿no? Durante un año. Y pues me fue muy bien, ¿no? Era muy interesante. Y en esta cuestión lo que me fascinó fue el descubrir la relación entre el cuerpo y la mente, cómo la mente tenía una influencia real en el cuerpo. Y ya después me fui dando cuenta lo importante, lo trascendente y lo vigente de la somatización, que llegué a tener pacientes que tenían enfermedades que pues nadie sabía qué era, lo diagnosticaban bajo la sombrilla de la fibromialgia y que platicando o en sesión a través del análisis de lo simbólico, pues descubríamos, o sea, trabajábamos con estas cuestiones simbólicas y la enfermedad desaparecía. Entonces, pues fue un regreso a Freud, ¿sabes? Me sentí un Freud cualquiera, pues con la terapia hablada, ¿no? De que se pone a platicar con sus pacientes que nadie sabe qué tienen y se cura. Entonces, eso fue muy, muy fascinante, ¿no? Creo que es una de las cosas que me emocionan más. Ya después, empecé a encontrar, fíjate qué interesante, encontré una serie de repeticiones, sobre todo en mis pacientes femeninas, que son la mayoría, al menos en ese tiempo, y que me hablaban de un sentimiento, una percepción de opresión, o sea, de encarcelamiento, de no libertad. Y se me hacía interesante porque me lo decía una y después me lo decía otra y otra, ¿no? Pero yo en ese tiempo no tenía los recursos académicos para comprender de qué me hablaban. Y fue hasta que empecé a leer sobre feminismo que dije, esto es lo que me están reportando mis pacientes. La jaula del patriarcado. Entonces ahí fue ya la correlación directa y me di cuenta que yo, sin teoría de género, sin teoría crítica, no podía ayudarles, porque no estaba comprendiendo la realidad en la que vivían y mi tratamiento, mi acercamiento no era efectivo. Entonces me metí a estudiar el feminismo, masculinidades, y sí se abrió todo un horizonte de comprensión. ¿Sí? Mi primera tesis en la maestría, y gracias a la beca del CONACYT, fue El otoño del patriarca, hacia el tránsito de una cosmovisión depredadora a, a un sistema sustentable de alcance e inspiración global, ¿no? Que era comprender qué es el patriarcado, ¿no? Y cómo son las relaciones de depredación, muy parecido a esta triada oscura de Paulus, donde es narcisismo, sociopatía, psicopatía, como motores del comportamiento capitalista. Entonces, pues ya me fui metiendo mucho en lo social y me fui dando cuenta que en términos de impacto es mucho más importante abarcar las cuestiones sociales que la terapia individual, ¿no? Y una de estas condiciones que son hiperdestructivas en la salud mental, pues es la condición de la pobreza. Y que la condición de la pobreza no es una condición natural, sino que es una condición planeada, resultado de esquemas como el neoliberalismo, que es miseria para todos, excepto el 1%, que lo tiene todo. ¿Sí? Y ya esta fue la investigación del doctorado.
Y lo que hice fue estudiar, bueno, mi tesis fue La máquina del desamparo. Y fue analizar el sistema económico neoliberal y ver cómo la generación de desamparo era el objetivo principal, ¿no? Desamparar para que te vuelvas vulnerable y quedes a merced de sus procesos de metabolización. En fin, me metí a los anexos, ¿sí? Donde están los muchachos, las muchachas con problemas de consumo problemático, con adicciones. Y, y ya en los anexos, pues empezamos a comprender el por qué consumían. El consumo inicia desde los 6 años en un tercio de los pacientes, de las personas internadas. Entonces, eso no es una cuestión individual. Consumen porque no hay nadie que los cuide. Y nadie está cuidando porque todo el mundo tiene que trabajar 12, 14 horas. Entonces, nuestras niñas, nuestros niños viven en una condición de desamparo. Y en esta condición de desamparo, donde no hay nadie que los cuide, se genera el daño. Están expuestos al abuso, a la violencia, se genera el daño. Y el daño psicológico, el daño emocional, se traduce en comportamientos problemáticos. Y Pablo, cuando te estoy escuchando hablar de toda esta temática, inicias hablando sobre la relación que hay entre el cuerpo y la mente, y luego vas planteando como elementos muy interesantes que te plantean cómo justo al hablar se pueden curar una serie de síntomas. Pero justamente cuando hablas de síntomas, me pareciera ser que la estructura social en la que vivimos, ¿sí? Tiene un síntoma muy específico, que es la violencia y que justamente es la violencia masculina hacia las mujeres. Y justamente me parece relevante preguntarte por qué es tan importante entender que la violencia contra las mujeres no necesariamente es un hecho aislado, que parece ser que es un síntoma de todo esto que tú planteas, ¿no? Que hay una estructura que justamente está generando este síntoma. ¿Qué nos puedes contar de esto, Pablo? Sí, definitivamente. De hecho, la investigación de doctorado era la máquina del desamparo, patriarcado, neoliberalismo y el narcoestado corporativo transnacional en el desmantelamiento de las redes de cuidado. Entonces, son pilares, ¿no? Está el pilar económico, el pilar cultural. En el pilar cultural tenemos el patriarcado. Eh, Creo que el punto, de los puntos más útiles para entender de qué se trata este ejercicio de la violencia, tiene que ver con el cómo concebimos lo que significa ser hombre. Y mucho de esta concepción se desprende de la pregunta, ¿cómo debemos ser hombres? Que, ¿cuáles son las obligaciones que yo como joven, como adolescente, como niño, supongo que tengo por ser hombre? Y entonces en el consultorio me he encontrado con muchos agresores. Por ejemplo, está en una situación de mucho estrés, una discusión con pareja, y la pareja le dice algo terrible, ¿no? Así como, ¿sabes qué? Yo nunca he gozado el sexo contigo. Y pues el vato se queda así como que, dice, ¿y qué hago con esto? ¿Qué debo hacer en este momento, no? Y lo que ocurre es un fenómeno que ya había teorizado Laura Rita Segato. Lo que ocurre es que el hombre se queda así en un juicio sumado, en un juicio donde aparecen las figuras significativas, que el amigo, que el papá, que el tío, que el hermano, y todo el mundo está observándolo. Y él dice, en este momento es un momento definitivo. A partir del cómo yo reaccione, va a ser el cómo me conciben ellos, mis figuras internalizadas que me juzgan. Si yo me pongo a llorar,
uy, no me la voy a acabar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi sentimiento frente al hecho de que mi pareja me diga que soy un mal amante? Pues puede ser vergüenza, dolor, humillación, ¿sí? Pero ¿cuál es mi obligación? ¿Cómo me siento obligado a responder? ¿Qué creo que es lo que debo de hacer? Y aquí es donde la cultura, la formación, la familia, las amistades, las conversaciones, que al final de cuentas son eso, las conversaciones que hemos escuchado son las que nos van a decir cómo actuar. Y aquí es Sí. cuando salen los golpes, ¿no? Los gritos. Interesante, Pablo. Y fíjate, mientras te escuchaba, decía, ¿cómo podemos ayudarle a la audiencia a comprender todos estos términos que cada vez están más difundidos y que inclusive gracias a las redes sociales, pues bueno, la gente ya está un poquito más familiarizada con ello? Mientras tú decías lo que sucede, por ejemplo, en una persona en una situación de conflicto con su pareja y cómo esto está informado por un pasado, está informado por una infancia. Y cuando hablas de todas estas conversaciones internas, no directamente con el padre, con el abuelo, con el tío, con el padrino, con el maestro, con el entrenador, pero sí con estas figuras dentro de sí mismo, dentro de su mente, ¿no? Utilizabas la palabra internalizado y pensaba, ¿cómo podemos ayudarle a las personas a entender qué es esto del patriarcado? ¿Cómo podríamos en términos más digeribles, ¿no? Explicar lo que es el patriarcado y cómo esto va a impactar en la fórmula de la violencia masculina? Sí, el patriarcado es una cosmovisión, es una mirada universal que se ha expandido, se ha culturalizado, donde hay ciertos presupuestos. Uno de ellos es que el hombre es superior a la mujer, o que el hombre tiene derechos sobre la mujer que la mujer no tiene sobre sí misma, ¿sí? En muchos momentos históricos, la mujer ha sido eh, inferior en términos políticos, de derechos humanos, en términos legales al hombre, ¿sí? De hecho, o sea, es muy reciente esto de que las mujeres han podido votar, luego estaba el no poder trabajar, el hecho de que el espacio de la mujer es el hogar. Todas estas cuestiones hacen una diferencia en términos de derechos y poder de alcance, poder estudiar o no, ¿verdad? Y es muy reciente y de hecho en algunas culturas todavía existe. Entonces, ahorita en nuestras culturas actuales contemporáneas eh, hay remanentes de esa visión y hay una discusión todavía en este sentido, donde hay personas que dicen que este, la función del hombre es la de proteger a la familia y la de la mujer es Mm. la de el hogar, ¿no? Todavía sigue vigente. Mucho de esto tiene que ver con la religión. eh, pero en sí, pues el patriarcado es esta cosmovisión donde el hombre tiene que dominar aquello que se percibe, se considera como femenino o débil. El hombre domina Mm. a otros hombres, pero también a otras mujeres, ¿verdad? Y la mujer pues tiene que obedecer. El concepto de mujer cambia históricamente a partir de las necesidades de los masculinos. La mujer es lo que el hombre necesita que sea. Es algo que dice Simone de Beauvoir. Mm. Muy bien. Y en términos así muy concretos, cuando nos referimos a la fórmula de la violencia, ¿a qué nos referimos específicamente? Mira, la fórmula de la violencia fue una propuesta conceptual que metimos para el libro que acabamos de escribir, eh, Estrategias para la despatriarcalización y el desmantelamiento de la violencia. Y es esto que les mencionaba al principio. Entre más descuido, más exposición al daño, entre más daño psicológico y emocional, más comportamientos problemáticos
Y entre más comportamientos problemáticos, más posibilidad de ejercer violencia. ¿Sí? Entonces, te cuento un ejemplo. Este es de uno de los muchachos que atendía allá en Texas. Le pongo Marco para cuestiones de discreción, ¿no? ¿Verdad? Este Marco era pandillero allí en Austria. Mm. Sus papás, su mamá eran adictos, entonces, pues nadie lo cuidó. O sea, digamos que Marco se crió solo ahí en el barrio. Se volvió pandillero desde chiquito. En este ambiente, pues hay dinero, hay drogas, hay violencia. Y un día va caminando por la calle en su barrio y se encuentra con dos muchachos del barrio contrario. Y pues ahí él va armado y ahí se pregunta, pues, ¿qué debo hacer en esta situación? Aparecen otra vez todas las figuras que le dicen qué es lo que debe de hacer, todas las figuras significativas internalizadas, interiorizadas. Y pues al final, los mata. 14 años tenía. Entonces él me dice, mire doctor, yo quería echarme para atrás, yo quería irme corriendo, pero no me dejaron, o sea, no podía fallarles. Entonces, la fórmula de la violencia nos dice que donde tenemos que poner atención es en los cuidados, la infancia, de la adolescencia. Tenemos que aprender a cuidar. Y esto es un concepto que nos ha puesto muy en claro Tronto y Fischer desde la teoría feminista. ¿Qué significa cuidar? Y aquí hay una cuestión bien, bien interesante porque tenemos ahora sí que una concepción abismalmente diferente sobre lo que significa cuidar si le preguntas a hombres que si le preguntas a mujeres. Los cuidados desde una perspectiva feminista es asegurarte de que haya todo lo necesario para sostener la vida, para mejorar la existencia, la habitación, lo doméstico, tener buenos ingresos, buena salud, estar supervisando, ¿verdad? O sea, hacer todo lo posible para sustentar la vida para que podamos vivir de la mejor manera posible. Entonces, si le preguntas a las feministas, si le preguntas a los hombres, y este es un ejercicio que hago constantemente con las personas que trabajo, que es cuidar, me van a contar algo así como que, no, mire, doctor, hace muchos años, cuando vivíamos en las cuevas, pues andaban las mujeres con los niños y luego de repente les salía un león. Entonces el hombre tenía que salir ahí y pues agarrarse a golpes con los leones, ¿no? O sea, defender. Entonces me dicen, pues cuidar como hombre es la capacidad de ejercer tu agresividad para proteger a los que amas. Le digo, mira, qué interesante, ¿no? Qué interesante esto que me dices. Entonces, cuidar para un hombre es ser capaz de ejercer o utilizar tu agresividad. Entonces, o sea, se cuida de esa manera, ¿no? La actualización sería cuidar de otros depredadores masculinos aquí en la sociedad. Entonces yo les digo, a ver, así siendo sinceros, tienes 20, 30, 40, 50 años en toda tu historia de vida, ¿cuántas veces tu capacidad para ejercer esta agresividad ha protegido a los que aman? Ya se cansaba, caray. No, pues la mayoría ninguna, ¿no? Alguna vez uno. Así, lo máximo que me han respondido son 2 veces. Le digo, mira, pues, pues parece que no es tan necesaria esa suposición, ¿verdad? Y se las volteo. Digo, ahora vamos a hacer otra pregunta todavía más importante. ¿Cuántas veces tu agresividad ha lastimado
a aquellas personas que juraste proteger. ¿No? Infinidad de veces. No, por eso estoy aquí, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, hay una contradicción que es aberrante, que es, o sea, increíble, que para un hombre desde lo masculino cuidar es ejercer violencia, es la capacidad para ejercer violencia. Así de esquizofrénicos estamos en estos términos, ¿no? Cuidar es la capacidad para ejercer violencia. Entonces los hombres necesitamos aprender a cuidar. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa cuidar? Pues es levantarse temprano, preparar el desayuno, meter al niño a bañar, ver que se bañó bien porque luego trae el jabón en las orejas o que no se limpió los oídos, ¿no? Que yo le huelo el pelo a mi niño para ver si te talló bien o no. O sea, eso es cuidar, ¿no? O sea, cuidar es hacer todo lo posible para que la vida florezca. Sí, Gracias, Pablo. Esto es muy, muy, muy interesante lo que estás mencionando y aprecio mucho este ejemplo que haces porque, Misael, tú hablabas, ¿no? De lo que ha implicado para ti tu proceso interno de reflexión respecto a dinámicas y estereotipos de género criando a tus hijas. Y tú, Pablo, también estás hablando de algo muy similar, ¿no? Que es lo que es criar a un hijo varón. Y bueno, pues algo que pienso es en cómo todo esto que mencionas, todo esto que mencionas, pues está dentro de dinámicas familiares, comunitarias, sociales. Pues bueno, algo que creo que puede ser interesante para la audiencia es cómo todas estas capas, todas estas instituciones, todos estos lugares, ¿no? Por ejemplo, la escuela o la religión, o inclusive las redes sociales, cómo promueven que se hable de esto o si por el contrario promueven el silencio, promueven la normalización. Por ejemplo, actualmente sabemos que hay figuras que tienen mucha influencia, ¿no? Líderes de opinión, periodistas, inclusive futbolistas, que de manera abierta, ¿no? Pronuncian sus opiniones y donde a veces hablan de eso, ¿no? Que hay una necesidad de que los hombres tengamos más presencia, de que estamos perdiendo privilegios y de que necesitamos hacer algo para recobrar esos privilegios. ¿Qué opinas tú? Bueno, fíjate que o sea, el internet ahora sí que es el espejito de quién era, de Blancanieves o de este cuento donde pues te dice lo que quieres escuchar, ¿no? O sea, si yo quiero un artículo que me diga este, que el sol es bueno para la piel, lo voy a encontrar, ¿no? O algún influencer que me diga eso. O sea, ya uno escucha lo que quiere escuchar en redes sociales. Eso es lo triste, ¿no? Ya no hay una verificación de fuentes. Entonces, lo que tenemos es la tendencia a simplemente polarizar y, y dar más argumentos, en muchos casos falaces, para fortalecer lo que ya crece, ¿verdad? Entonces, ya el diálogo está muy complicado. Para quienes buscan de manera sincera conocer más del tema, lo bueno es que sí hay mucho material para encontrar. Ahora, la mayoría de los hombres se va a acercar a nosotros por el dolor, por el sufrimiento, porque ya no aguantan estar en conflicto, estar sufriendo, tener los mismos problemas, pasar por las mismas situaciones, otra denuncia, otra demanda, ¿verdad? Entonces, el dolor de mantener este tipo de comportamientos es mucho. Y es el dolor lo que conduce a los hombres a terapia. La vergüenza, ¿no? Que ya apareciste en el tendedero del acoso, ¿no? Entonces,
estos son lo que conduce al final a la realidad es ese tipo de comportamientos daña, pero también te daña. Y ahí es donde pues tenemos la oportunidad de trabajar. Sobre todo porque estos comportamientos no es lo que uno debe hacer, es lo que uno cree que debemos hacer. Y estamos, o sea, se le llama performance. El hombre performa su masculinidad, actúa, pretende ser masculino, pero no es cierto. Son mentiras, son actuaciones. Y fíjate, cuando te voy escuchando, me van surgiendo como muchas emociones, porque justamente por un lado, una parte en donde ser hombre, sí, implica una serie de cosas dentro de la sociedad en la que vivimos. Uno de los primeros momentos en donde he tenido que replantearme muchas cosas fue el día que mi hija me pregunta, ¿qué se siente ser hombre? Para mí fue una pregunta muy potente, sí, porque ella era una niña muy pequeña todavía, y pero justamente una de las primeras preguntas que ella me plantea dentro de su proceso de entender el mundo fue plantearme esto, o sea, ella tiene la concepción de qué se siente ser mujer, porque ella está viviendo desde esa experiencia y desde esa óptica de su cuerpo, desde su mente, de sus sensaciones, pero no conoce qué se siente ser, qué se siente ser hombre o ya más complejo, qué significa ser hombre. Y un poco mi reflexión es esta, o sea, los hombres en la actualidad saben qué significa ser hombre. Justamente tú cuestionas, ¿no? A través del performance, ¿no? Que actúan. Entonces me da la sensación de que planteas que efectivamente que no sabemos qué se siente ser hombre o no sabemos qué significa ser hombre. ¿Qué piensas de esto? Fíjate que es un tema bien interesante y también muy bonito. O sea, muy doloroso, pero muy bonito. De hecho, lo trabajo con los muchachos en la universidad, en las conferencias que doy. Y a eso es a lo que yo defino el closet de la masculinidad. Mm, Haz de cuenta que, ¿qué es un closet? Un closet es un cuartito muy chiquito donde tu ropa ya está ahí, ya está elegida, y es lo único que te puedes poner. Entonces, todos los días tienes que elegir entre estas posibilidades. La masculinidad es un closet en el sentido en que única y exclusivamente te permite ciertos comportamientos y no te puedes salir de ahí, porque en el momento en que te sales un poquito viene el castigo, la humillación, la violencia. Todo eso es la secundaria, ¿sí? mm, La secundaria es este ejercicio disciplinario de violento donde cada vez que parece que te sales del closet, te vuelven a meter. Te sales del closet, te vuelven a meter. Y el closet no me refiero en la preferencia sexual, sino en la expresión del sí mismo. Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, estaba en la secundaria y yo estaba así bien derechito escribiendo en la máquina y pasó un amigo y me pegó y me dice, pareces puto, güey. Y así como que, caray, la forma en que yo estoy sentado no es masculina. Entonces, pues, que cómo me tengo que sentar para ser hombre, ¿no? O sea, hasta en ese punto, o sea, hay reglas. Entonces, el comportamiento de un hombre está reglado en todos los sentidos, todos los sentidos. Tenemos que hablar como hombres, tenemos que movernos como hombres, expresar nuestros, gestos como hombres, tenemos que peinarnos, vestirnos, tenemos que caminar, tenemos que saludar como hombre, ¿sí? Entonces, todo nuestro comportamiento está reglado. Entonces, no somos libres. El hombre masculino es un sujeto hipercontrolado que no es libre. Y una de las cuestiones más importantes es que necesitamos ver las estructuras sociales hipermasculinas. ¿Cuáles son esas? El ejército, el cártel, la iglesia,
Todas esas son instituciones poderosas, gobernadas por hombres. ¿Y qué es lo que tienen en común? La cadena de mando, la jerarquía, la obediencia. Los hombres son obedientes a otros hombres. Somos hiperobedientes y nos da terror desobedecer. ¿Y qué es desobedecer? Pues ponerte una playerita, pues que te guste, pero que esté muy floreada, ¿no? O sea, cualquier cosa que rompa la norma va a ser motivo de castigo. Entonces, yo lo que les invito a los muchachos es que no es que se hagan gays, ¿verdad? Es que se atrevan a ser libres. Ahora sí que al final les pongo la canción de Juan Gabriel, la de "Pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Me tomó la libertad del ser de ir a andar". Porque, o sea, el ser sí mismo para un hombre masculino es imposible. Así es, Pablo. Wow, me encanta tu referencia a Juan Gabriel, una figura tan importante en la cultura mexicana y yo diría latinoamericana, inclusive a nivel mundial. Y nos estamos acercando al cierre, pero antes de eso queremos preguntarte, ¿existe alguna pregunta que no te hayamos hecho o alguna experiencia que quieras compartir en esta última parte del episodio? Pues, ahorita se me viene a la mente una plática que estuve dando con los muchachos. Este, esta cuestión del probarse que se es hombre e irse posicionando, porque la masculinidad entre pares es una cuestión de competitividad, de competencia, ¿no? O sea, la carrilla es irse posicionando. A ver, quien humilla más es el más machín, ¿verdad? El más dominante. Eh, y ya que terminé esta conferencia, se me acerca un muchacho y me dice, oiga, fíjese que saliendo de aquí iba a ir a pelearme. Wow. Y, y ya después de que lo escuché, me doy cuenta o llegó a la conclusión de que no necesito irme a pelear. O sea, él se sentía obligado a tener que ir a ejercer violencia. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer con los hombres es quitarles esa sensación de obligación de estos comportamientos. Otra de las cosas que tenemos que hacer es activarnos en términos políticos para defender los derechos sociales, porque, o sea, masculinidad, salud mental, todo lo que tú quieras, si no tenemos un ingreso justo, no vamos a estar saludables. O sea, no se puede mantener la salud social, la salud mental, si trabajamos 12, 14 horas y nadie nos cuida. No tenemos la posibilidad siquiera de cuidar a nuestras hijas e hijos. Entonces, tenemos que ir despertando esa conciencia social. O sea, la fuente de la violencia es económica. Y tenemos que ir haciendo estas correlaciones. O sea, nuestra conciencia como psicólogos también tiene que alcanzar una conciencia política. Y yo creo que esta es una reflexión que sí debemos tomar muy en serio. Nuestra, nuestra labor como terapeutas también debes de incluir una conciencia política, una conciencia de clase. Y aquí en este sentido, pues también reconocer que dentro de la psicología también hay bandos, ¿verdad? Por ejemplo, la psicología de la motivación se utiliza mucho en empresas, pero pues se utilizan como instrumentos de explotación, ¿no? O sea, para que el trabajador explotado, que no se le paga más de 3 pesos, vaya contento y no falte a trabajar. Entonces, fíjate qué perverso, ¿no? Entonces, sí, pues esta cuestión creo que necesitamos como psicólogos esta conciencia social, política y ese compromiso eh, para trabajar con las causas que nos afectan más. En términos de la masculinidad, creo que
invitar a los hombres a que se den permiso de construir una vida bonita. O sea, buscar una vida bonita, no una vida exitosa, no una vida acá espectacular, sino una vida bonita donde se puedan sentir felices, seguros, en paz. Muy bien. Oye, Pablo, y justo cuando dices esto de una vida bonita, si alguien justamente quiere aprender a tener una vida bonita, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo podrían iniciar un proceso contigo? ¿O cómo podrían tener más información acerca del trabajo que tú estás realizando? Si tienes redes, página web o algo donde las personas que nos están escuchando te puedan contactar. Sí, tengo mi página en Facebook, Pablo Chiu, Chiw, y pues pueden ser sesiones virtuales. También tengo mi consulta aquí en La Paz. Doy conferencias, hay algo de material en línea, y acabamos de sacar este libro, es La despatriarcalización, estrategias didácticas hacia la despatriarcalización. ¿Ya? Entonces, está muy bueno. También tengo por ahí un artículo académico que es Lucro y Tortura, una mirada al próspero negocio de los anexos. Y próximamente va a salir otro artículo que esté sobre narcotráfico, ¿no? Que es otra de las cosas que estudio. Pues será un gusto poder leerte y seguir aprendiendo de ti. Nos estamos acercando ya al final de nuestra emisión, pero bueno, Emilio, ¿cuáles serían las dos cosas que que te dejan esta conversación tan potente con Pablo? Bueno, pues la primera es la responsabilidad que tenemos las y los trabajadores de salud mental de poder cuestionar estos estereotipos de género. Y la segunda es, pues, que la fórmula de la violencia masculina está no solamente una cuestión interna, no es solamente una cuestión de una familia, sino que también responde a algunos cambios que necesitamos hacer en el sistema. Y bueno, me encantó la referencia de Pablo a cómo lo personal también es político y también es necesario hacer cambios, no solamente en casa, sino también en cómo podemos establecer esta cultura de cuidado. Y para ti, Misael, Bueno, a mí me gustó mucho cuando él plantea una idea que es potente, ¿no? Habla de las instituciones más representativas del sistema en donde vivimos, masculinizadas, que ejercen el poder, ¿sí? A partir de estructuras y la obediencia. Y justamente es interesante entender que si logramos que como hombres dejemos de obedecer y podamos interrogar, o sea, generar un pensamiento crítico potente que nos permitan justo o caer en una posibilidad de generar unos seres políticos que interroguen estas estructuras, pues pudiera haber la posibilidad de que podamos generar unas nuevas formas de entender la masculinidad. Y por supuesto me encantó la parte de cómo se excluye al hombre del cuidado, ¿no? Y me parece que también ahí es potente y es importante plantear que hay la necesidad enorme de que los hombres podemos cuidar no desde la violencia, ¿sí? Sino desde esta cercanía y esta ternura que es tan necesaria y para la construcción de una sociedad diferente, ¿no? Me encantó. ujú. Muy bien, Pablo, en un minuto estamos al cierre. Si tienes algún mensaje final para la audiencia, en especial para las personas que están buscando terapia o ayuda, ¿qué podrías decir? Pues, queridos, acérquense, pare de sufrir. La masculinidad es una herencia maldita, genera mucho dolor, tanto a ellas como a ellos, pero también a nuestras hijas, nuestros hijos. Y no es necesario, no es necesario. La felicidad, la plenitud está afuera del closet masculino. Atrévanse a vivir la experiencia de ser libres. Muy bien, muy bien. Pues cerramos y bueno, pues los esperamos en nuestro siguiente capítulo. No dejen de
de sintonizarnos. Y muchísimas gracias a Pablo por esta experiencia. Así es, si les gustó el episodio, recomiéndenlo a familiares y amigos, inscríbanse o suscríbanse al podcast en YouTube y no se pierdan el siguiente. Los invitamos a visitar nuestros sitios web, psicoterapiacreativa.com, SpanishCounselor.com, para que conozcan más de nosotros, y también en psicoterapiaparahombres.com, donde también trabajamos en conjunto con Pablo. Y bueno, pues muchísimas gracias a Pablo. Reitero, ha sido una gran experiencia poder escucharte, hablar de estos temas que no todos los hombres se atreven a hablarlo desde una postura crítica y de una postura que nutritiva, ¿no? Para todos nosotros. Y bueno, pues un gran abrazo y bueno, muchísimas gracias a todos y a todos por escucharnos y hasta la próxima.